tiempo de las noticias. Noticias en RSD 106.3. Transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Buenas tardes. Hoy, 11 de diciembre de 2020, empezamos las noticias de la semana en Uruguay. Murió el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez a los 80 años. El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez murió en la madrugada del domingo tras padecer cáncer de pulmón. Tabaré Vázquez, oncólogo, fue el primer candidato de la coalición de izquierda de Frente Amplio y uno de los 3 políticos uruguayos que ocupó el sillón presidencial del Uruguay en 2 ocasiones, en 2005 y en el 2015, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional. Tabaré Vázquez fue el sucesor del expresidente Pepe Mujica, que también siguió la línea de la Patria Grande, y grandes prominentes políticos de Latinoamérica hicieron llegar sus pésames, como la de Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, del expresidente de Brasil Lula da Silva y otros más. Pasamos a la Argentina. El periodista argentino Facundo Molares, que fue detenido durante el golpe de Estado del año pasado en Bolivia, volvió a su país. Facundo Molares, periodista argentino detenido en Bolivia durante el golpe de Estado a Evo Morales, viajó este miércoles a la Argentina luego de que un tribunal de sentencia le otorgara su libertad provisional. El periodista se encontraba internado en un hospital de La Paz, infectado con el coronavirus, con problemas renales y esposado a la cama sanitaria. Varios organismos de derechos humanos, como de la Cancillería Argentina, habían pedido al gobierno boliviano la liberación de Molares por razones humanitarias. Una vez ya en Argentina, Molares permanecerá internado en un centro médico de Buenos Aires para completar su recuperación. Molares fue detenido el 11 de noviembre de 2019 cuando recibía atención médica en el Hospital Japonés de Santa Cruz y fue acusado por asesinato y sedición. Se conoce que fue herido en los enfrentamientos ocurridos en Montero entre quienes apoyaban el paro cívico en contra de Evo Morales. En estos hechos también perdieron la vida 2 personas que respaldaban el paro cívico. Pasamos a Bolivia. Evo Morales fue propuesto para embajador ante la OEA para demostrar a Luis Almagro que no hubo fraude electoral en 2019. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reveló este viernes que él mismo o el ex vicepresidente Álvaro García pueden asumir el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para dar, entre comillas, una linda batalla política a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, y demostrar que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019. Morales indicó que fue propuesto por expresidentes y excancilleres de la izquierda de Latinoamérica y el Caribe, que decían que Evo debe ser por lo menos 6 meses embajador ante la OEA, sino Evo, entonces Álvaro, para demostrar que no hubo fraude, tal como intentó probar un informe insidioso de Almagro. Estudios de expertos y organizaciones internacionales han puesto en duda la auditoría de la OEA, que habla de manipulación dolosa en las elecciones, mientras que el Movimiento al Socialismo Más, partido de Morales, defiende que ello fue parte de un golpe de Estado y que la tesis de fraude se cayó con la victoria electoral del 18 de octubre de este año, que dio la presidencia a su Luis Arce Catacora con el 55,10% de la votación. Pasamos a Venezuela. El chavismo reconquistó la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro denunció que el presidente de Colombia quería asesinarlo el día de las elecciones. El presidente venezolano dijo que fuentes de inteligencia le revelaron que Iván Duque
presidente de Colombia había organizado un plan minucioso para matarlo el día de las elecciones del pasado domingo para la Asamblea Nacional en el lugar donde iba a votar, y que eso obligó a Maduro a cambiar inmediatamente el lugar de su votación. Maduro tenía que votar en Catia, en el oeste de Caracas, donde habitualmente lo hace, y cambió a la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, ubicada dentro del complejo militar Fuerte Tiuna, bajo fuertes medidas de seguridad. Más adelante tenemos un artículo más amplio sobre las elecciones en Venezuela. Y ahora pasamos a Chile. La capital de Chile espera la segunda ola del COVID-19 en enero y ya se prepara. Santiago volvió al confinamiento los fines de semana. Desde ayer jueves, la ciudad de 6 millones de habitantes retrocede a la fase 2 y no se podrá viajar a otras regiones, y los shopping solo abrirán de lunes a viernes. De esta forma, el gobierno de Piñera quiere controlar la pandemia, que hasta el día de hoy suma la cantidad de 20.500 personas muertas. ¿Y qué significa este cambio? Pues en teoría, vuelta a la cuarentena total los sábados y domingos. La solicitud de salvoconductos para salir de la casa y solo una sola vez por fin de semana. Comercios no esenciales solo podrán abrir de lunes a viernes, y la prohibición de abandonar la capital hacia el resto de las regiones del país, es decir, volver a como se estaba en invierno. En la práctica es difícil saber la capacidad de adaptación de la población a estas medidas, considerando el nivel del relajo alcanzado y estimulado por los medios de comunicación de la derecha, que recomendaban salir en familia, aprovechando los 30 grados de temperatura de estas semanas de un verano que promete seguir la tendencia de los últimos años, con olas de calor que se aproximarán a los 40 grados centígrados. El ministro de Salud explicó que, así como en Europa la segunda ola han sido mucho más grandes que la primera, en Chile se espera prevenirlo de esta forma para evitar medidas más severas. Pasamos a Colombia. Denuncia nuevo asesinato de un líder social. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, INDEPAZ, denunció el lunes un nuevo asesinato de un líder social en el municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare. De acuerdo a INDEPAZ, el dirigente social y presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Paso Cusiana, Julio Vázquez, fue ultimado por sujetos armados a las afueras de su taller de soldadura. INDEPAZ señaló que con el asesinato de Velázquez se contabiliza hasta la fecha 287 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en este año, y 1086 desde la firma de acuerdos de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Asimismo, el instituto se refirió que durante el periodo de gobierno del presidente colombiano Iván Duque, 688 líderes han sido asesinados. Bolivia. Luis Arce, presidente de Bolivia, no utiliza avión presidencial para sus viajes. Esta forma de viajar de Luis Arce dentro del territorio, utilizando líneas aéreas comerciales, es mucho más económica, y es también para él una gran oportunidad de encontrarse con el pueblo personalmente. Y Luis Arce no es el único presidente de utilizar aviones comerciales. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viaja en vuelos regulares, o si no, solo con su movilidad. Además, el presidente mexicano fue más lejos y vendió el avión presidencial, y ese dinero que se recibió se utilizó para equipar los hospitales para aguantar la cantidad de enfermos por el coronavirus. No cabe duda de que desde el momento en que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, sus acciones y palabras han marcado un hito en la forma de gobernar, tanto así que han servido de ejemplo para varios líderes mundiales. Por nombrar otro ejemplo, es el caso del modelo del semáforo epidemiológico.
adoptado en Europa para combatir la pandemia del COVID-19. A un mes después de llegar a la presidencia, Luis Arce busca sacar a Bolivia de la recesión económica usando recetas que él mismo utilizó cuando era ministro de Economía y que ahora también el presidente mexicano lo implementa con más austeridad como el presidente Luis Arce, porque la economía que dejó el gobierno de facto de Áñez está por los suelos. Ahora pasamos a la Argentina. El impuesto a la riqueza ya es ley en Argentina. La nueva ley alcanza solo a personas con patrimonios desde los $2,5 millones de dólares. El gobierno de Fernández convirtió en ley el polémico impuesto a la riqueza. El Senado lo aprobó con 42 votos a favor y 26 en contra en una sesión especial que duró más de 6 horas, donde la oposición tuvo encendidos discursos, pero el oficialismo hizo valer su mayoría. El llamado impuesto a la riqueza, impulsado por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, establece un aporte por solo una vez que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los $2,5 millones de dólares, y en Argentina solo hay unas 11.855 personas que tengan esa cantidad de dinero, y de este patrimonio se cobrará solo entre el 2 y el 3,5% del patrimonio. La Oficina de Presupuestos del Congreso determinó que la nueva ley se recaudarían unos $3,000 millones de dólares. Además, subrayó que lo recaudado se destinará en un 20% a la asistencia sanitaria, otro 20% para subsidios a los pymes, 20% para las becas, 15% para los barrios populares y un 25% para desarrollo del gas natural. Y para terminar, un comentario a manera de editorial. Ya no se puede engañar a la justicia boliviana. El presidente de Bolivia, Luis Arce, esta semana, en un acto de graduación de oficiales de las Fuerzas Armadas, les dijo muy categóricamente en su discurso que ya no es posible eludir, o en otras palabras, ya no se puede engañar más a la justicia, haciendo alusión a un comunicado del alto mando militar de fines de noviembre que declaraba su desconcierto militar por la decisión judicial de procesar al general Alfredo Cuellar de la Fuerza Aérea por su participación en la masacre de Sacaba cometida el 15 de noviembre de 2019. Arce dijo también que las Fuerzas Armadas y en general todas las instituciones del Estado deben colaborar con la investigación que realiza actualmente un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres que siguieron al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. El actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes que los mandos de las Fuerzas Armadas se comprometieron de manera sensata a aportar con toda la información que dispongan para el esclarecimiento de los hechos de violencia de noviembre del 2019. Aquí tenemos un audio de Arce. El gobierno pasado fue un gobierno que lamentablemente mal utilizó a las Fuerzas Armadas, enfrentándolas al pueblo boliviano, simplemente por intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita, por lo que al gobierno pasado le caracterizó una gestión cargada de hechos de corrupción. De este resultado se tienen decenas de personas fallecidas, hechos luctuosos que trascendió y conmovió no solo en las familias de las víctimas, sino en toda la sociedad boliviana y fundamentalmente en la comunidad internacional, que pide la investigación y el esclarecimiento de los autores intelectuales y materiales de estos sangrientos hechos. Por eso está en Bolivia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la misión fundamental de investigar. Y ante esta situación, quiero decirles de manera muy sincera a la institución de las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia que como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de nuestra Constitución y las leyes
a contribuir proporcionándoles la información para esclarecer los sucesos ocurridos con las muertes en la pasada gestión. Según Arce, ya no es posible eludir a la justicia porque en Bolivia siempre los militares salían libres de cualquier denuncia, pero felizmente nuestra historia fue cambiando en 1978 con el juicio de responsabilidades de Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista I al general y ex dictador Hugo Banzer. Y como se preveía entonces que el resultado de ese juicio sería favorable a Quiroga Santa Cruz y los condenados serían los altos miembros de la cúpula militar, entre ellos Hugo Banzer, los militares sacaron a la luz del día lo que siempre acostumbraban a hacer, y era el golpe de Estado. Y otro general, el exdictador García Meza, hizo lo suyo, con otro golpe para ocultar y hacer desaparecer las evidencias del juicio a Banzer, y se encargó de asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero este hecho casi heroico de Quiroga Santa Cruz de enjuiciar a militares golpistas nos abría los ojos para poder ver que sí se podía enjuiciar a los militares podridos. Por eso que el mismo García Meza fue enjuiciado y terminó en la cárcel con una condena de 30 años, y no hace mucho que García Meza murió en la cárcel. Entonces sí, volvemos un poco atrás. La decisión de la justicia de aprender al general Cuéllar por su participación en la masacre de Sacaba no se lo podían creer, ni él mismo. Por eso fue que cuando se le comunicó personalmente que durante su juicio no iba a la cárcel y su defensa lo haría desde su domicilio, el general se puso a llorar, se orinó y se cagó en su uniforme militar frente a las cámaras, porque así son los militares. No todos, como el general Juan José Torres, por ejemplo, que fue asesinado en Argentina. Ya vamos a hablar de este general en otra oportunidad. Pero sí, hay una gran parte de los militares que se sienten muy machitos cuando están con las armas en las manos y resguardados por sus militares de rango menor, pero cuando están solos y frente a las autoridades judiciales se ponen a llorar. Pero el general Cuéllar, muy hipócritamente, derramó lágrimas de cocodrilo, olvidándose de las miles de familias que están hasta el día de hoy llorando por la desaparición o muerte de un familiar por el golpe de Estado del año pasado, en el cual él participó activamente. Y eso no fue todo, porque al día siguiente de las lágrimas de cocodrilo del gorila de Cuéllar, los condiscípulos de este, o sea, militares retirados, jubilados, etc., se reunieron estos y salieron en manifestación por las calles de La Paz, envueltos en banderas bolivianas como las juventudes neofascistas de Santa Cruz y Cochabamba. Pero lo más interesante de estas marchas de los jubilados militares, pidiendo respeto a las Fuerzas Armadas y dando su apoyo al general Cocodrilo, eran las caras de estos exmilicos, ya todos viejos de 60, 70, 80 años de edad. Pero si uno ve con un poco de detenimiento las fotos y los vídeos por internet, se podían reconocer a milicos que estaban trabajando activamente como oficiales en los golpes de Estado de Banzer, Natush Bush, García Meza, etcétera, etcétera. O sea, que ahora con el gobierno democrático de Luis Arce Catacora, y cuando les dijo de frente a los militares, ya no es posible eludir a la justicia, dimos una vuelta de 380 grados en la historia de los golpes de Estado de Bolivia. Ahora esperemos que no salga un nuevo gorila loco, paranoico, sediento de sangre y bailando al son de los dólares de Estados Unidos, porque así repetiríamos una vez más nuestra sangrienta historia, que nadie lo quiere. Y lo único que espera el pueblo boliviano es que se castigue a todos los autores del golpe de Estado del 2019. Hasta la próxima semana.